Como ustedes saben, este ciclo tiene como objetivo particular abonar al campo teórico o conceptual de nuestro taller a fin de contribuir a la construcción colectiva de un sistema de referencias, de modos de prácticas contemporáneas, comprometidas con la realidad, comprometidas con el oficio de la arquitectura. María y Daniel, a continuación les voy a leer, ya los hemos presentado informalmente, al equipo docente, la profesora adjunta Mariela Spack, las y los arquitectos María José Basualdo, Daniela Charito, Soledad Chamorro, Lautaro Datilo, Cecilia Ferrero, Diego Formica, Constanza Galati, Paola Meli, Gustavo Molteni, Viviana Resagli, Claudia Rosenstein, Sebastián Ruani, Ricardo Tarditi y Martín Tarditi. También tenemos adscriptos a la docencia, Leonardo Genemía, Romino Bartolini, Bruno Genti, y las recientes colaboradoras incorporadas, Eliana Letimori y Brígida Ornoso. Bueno, Marí y Daniel, bienvenidos y bienvenido al taller nuestro. Haré una breve lectura de un extracto realizado sobre su portfolio. Marie Combet es arquitecta de la Escuela Superior de Arquitectura de Nancy, Francia, en 2010, con una maestría en Arquitectura y Filosofía. Su actividad académica incluye la docencia en Francia y Ecuador, participa en investigación y en diversas publicaciones. Cuenta con una experiencia profesional tanto independiente como en colaboración. También participa en trabajos de colectivos como la República de la Excepción y la Ortiga y Diario Urbano. Realiza una arquitectura artesanal, experimental, teniendo a la materia en el centro del oficio. Le interesa la producción del conocimiento a partir del registro de observación en un sitio. Piensa que el ejercicio de construir puede constatar hipótesis y generar más preguntas en lo que define como aprender haciendo. Lo hace desde dos líneas exploratorias, básicamente. Una mirada crítica sobre problemáticas sociales y la búsqueda de aprendizaje de conocimientos ancestrales. Se destacan en ese sentido la investigación Valparaíso Público, la cual fue expuesta en la Bienal de Venecia en el 2018, que propone un atlas de 50 situaciones urbanas de espacio público ofrecidos para la elaboración de futuras intervenciones. Y el proyecto premiado Tótems en el concurso Passage Cordillera, espacios de transición para el nuevo Valparaíso en Chile 2007. Daniel Moreno Flores, arquitecto por la Universidad Católica de Ecuador, maestrando de la maestría en proyecto arquitectónico de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ha sido profesor invitado y ha dado conferencias en universidades, colegios de arquitectos, seminarios y bienales de arquitectura en Ecuador, Perú, Argentina, Paraguay, Chile, Brasil, España, Francia, Japón, China, Cuba, México, Bolivia y Estados Unidos. Recientemente ha sido curador nacional por Ecuador para la 9ª Bienal de Arquitectura y Urbanismo en Paraguay, 2019. Daniel ejerce la profesión de manera independiente. También ha hecho múltiples alianzas interdisciplinares, estructurando una comunidad creativa que contribuye a la cohesión social. Su modo de práctica está anclado en el territorio real, contemporáneo, en sintonía con el medio ambiente. En ese marco, le interesan los procesos de diseño experimentales, de indagación sobre formas estructurales. Se destacan la Casa de las Cerchas Naranja Limón, la Casa de las Tejas Voladoras, el Mirador en Quilotoa, Yalalá, el Hospital Ambulatorio de Salud Mental en San Lázaro, entre muchas otras. Bueno, en fin, María y Daniel trabajan juntos. En su hacer predomina el diálogo con los usuarios para elevar sus ideas y potenciarlas. En su atlas de proyectos detallados definen distintas áreas de experiencia en conjunto. En el diseño arquitectónico y la construcción de obras privadas, en proyectos de arquitectura pública,
instalaciones territoriales, instalaciones artísticas y gestión de proyectos socioculturales. Bienvenida Marí, bienvenido Daniel, gracias por compartir su experiencia en nuestro taller y los dejo con la palabra. Hola con todos, estamos felices de poder compartir con ustedes, contento de hacer este vínculo con Rosario. Para nosotros Rosario es súper especial y ahora desde cada uno desde sus lugares. Voy a compartir la pantalla. A ver. A ver, un segundo. Ahí estamos. ¿Quieres empezar, María? Sí. Buenos días a todos. Y hoy en día les proponemos hacer como una visita guiada de la Cabina de la Curiosidad, que es nuestra oficina en Quito, Ecuador, y que abarca distintas disciplinas, o por lo menos miradas hacia el territorio y la arquitectura. Nuestro territorio, estamos entonces en Quito, Ecuador. Quito es una ciudad que se instala entre volcanes, entre montañas, en la cordillera de los Andes. Es una ciudad que, si bien está como rodeada de un territorio así fuerte e imponente, un territorio que no deja de demostrar que podemos ser como vulnerables en cuanto a las erupciones volcánicas y este tipo de cosas naturales, pero es un territorio que ha sido habitado olvidándose del entorno. Entonces, la ciudad viene a tapar lo que es esta topografía, viene a tapar e impermeabilizar un poco lo que es la tierra, y eso a medio de cementos y de una ciudad por la mayoría informal. Nuestra comunidad somos actualmente la Cabina de la Curiosidad, y somos Daniel y yo encargados y acompañados sobre todo de Pauli y David en nuestra oficina, y de Sebastián también, que todavía no tiene su dibujo hecho, pero como mencionabas, Sandra, creo. Susana. Sí, perdón, Susana. En tu presentación también hemos estado teniendo como colaboraciones a lo largo de los años y de la práctica con un montón de amigos, arquitectos, pero también de otras disciplinas como el arte, jardinería, músicos. Y esas colaboraciones, si quieres, Daniel nos va a presentar unos de los colectivos que hacemos parte. Sí, o sea, hacemos una comunidad amplia, nos vinculamos con los otros, sabemos que podemos ser más fuertes si somos más. Entonces hemos hecho distintos colectivos para las distintas ocasiones. CUY para la aproximación del espacio público y la apropiación a través de las actividades. Actuemos Ecuador, que justamente en el terremoto se brindó como herramientas justamente para la gente que estaba en vulnerabilidad, y generamos ciertos dispositivos. La República de la Excepción, que es un colectivo de colectivos que tiene gestores culturales, que tiene artistas, arquitectos, diseñadores, ambientalistas, y La Ortiga, que es un espacio de trueque entre una casa abandonada y, digamos, un colectivo que hizo una rehabilitación de un espacio a través, digamos, de la ocupación del espacio.
les vamos a contar que los proyectos que hacemos nos posicionamos en el territorio, o sea, sabemos las implicancias que tiene y sabemos que lo que hacemos no es una solución global para todos. Entendemos nuestra escala y sabemos que, o sea, pretendemos que sean como medicamentos para el territorio y que justamente sanen o sean de un efecto multiplicador para todos. De las Entonces, ideas que Daniel y Sebastián Sebastián Calero y Daniel Moreno cuando trabajaban juntos, de las ideas que siguen como perteneciendo a los valores cotidianos de nuestra manera de proyectar, esas ideas se resumen en 5 capítulos, digamos, que son soñar, alegrar, compartir, optimizar y aprender. Y justamente como les decíamos, que hay como prácticas fuera de la arquitectura misma, vamos a hablar por capítulos de exploraciones y empezamos con las exploraciones a través del dibujo y del redibujo. En este caso hablamos de las cuencas hidrográficas de la Amazonas y como entendiendo a través del redibujo, porque es como a partir de datos que ya han estado edificados, vamos como reconociendo un territorio fuera de las fronteras, digamos, políticas, pero como entendiendo la amplitud de lo que es el río Amazonas y llegando haciendo como un zoom hacia el territorio quiteño, el territorio de la ciudad de Quito, vamos superponiendo justamente lo que es la topografía y las quebradas, que por la mayoría hoy en día ha sido tapada por la ciudad y que nos interesa como dar a ver y dar a conciencia esta realidad. sí. Sí, dale. A ver, después hemos hecho pequeños actos poéticos que para nosotros nos han hecho acercarnos hacia las montañas y hacia, digamos, el lugar donde vivimos. Entonces, sabíamos la dificultad de esta montaña. A veces con amigos salimos a caminar y llegar hasta la cumbre. Y con esta dificultad habíamos dicho que nos gustaría como hacer un acto de conciencia para vivir el momento y a partir de eso registrar esta experiencia. Entonces, de una caminata común, decidimos que íbamos con Daniel a contar los pasos hacia la cumbre. Entonces, después, esta recopilación de datos que cada 500 pasos nos pasábamos el papel, uno contaba 500, el otro registraba con una cámara fotográfica y a medio de una piedrita en un hilo que se ve aquí en la foto de arriba, en un hilo de 1 metro, y vamos como con una herramienta onírica a medir la pendiente. El hecho de tomar fotos cada tanto nos permitía como dar a conocer el cambio de vegetación a lo largo del subir en altitud y también después con un tratamiento de las informaciones llegar a un corte, llegar a una aproximación de lo que es la pendiente de esta caminata a través del territorio. Dentro de las exploraciones tenemos como a partir de la colección de, digamos, los elementos ordinarios, domésticos, en la ciudad de Quito se ha realizado una interpretación de lo que es el centro histórico o de lo que es como el convivir en la ciudad y se ha como destacado que en la ciudad de Quito existe unas cortinas invisibles. El proyecto se llama Entre porque es una invitación a entrar y es un entre el espacio público y el espacio privado. Entonces, la colección se materializa con ilustraciones de unas fachadas de esas cortinas que se abren y que a medio del oficio se abre como a conocer y se abre al espacio público. Como unos cuadros que nos brinda la ciudad.
Continuando con las exploraciones, nos interesa palpar lo que estamos viviendo. Entonces, digamos, cuando llegamos al territorio, queremos justamente tocar la materia, entenderla y a partir de eso generar conocimientos. Entonces, a partir de la inmersión, vamos generando, de la inmersión y de la experiencia en terreno, en sitio, vamos generando conocimiento. Conocimiento que nos sirve tanto para nosotros, que nos sirve tanto para proyectar y tomar conciencia al momento de realizar. Sí, y estamos maravillados con los hallazgos. Nos interesa mucho justamente estar abiertos a la mirada y encontrar distintos objetos cotidianos urbanos que estén por todas partes. Entonces, en este caso, el reciclaje, el entender los objetos y cómo podemos transformarlos descontextualizándolos. Entonces, hay, digamos, una serie de proyectos que trabajan con los reciclajes. Por ejemplo, tiene que ver con la industria y luego con los hallazgos de esta exploración intuitiva artesanal. O sea, de justamente no imaginarse los resultados, sino es una obtención casi espontánea. Es como una descontextualización del elemento para construir y fomentar arquitectura. Entonces, en ocasiones han estado desarmando casas y hemos obtenido el material y a partir de ese material, teniendo una necesidad y teniendo la oportunidad, se combinan ambas cuestiones y a partir de eso surge un proyecto. Entonces, los materiales con todos sus defectos, con todas sus cualidades, rasgaduras, manchas, cortes, con todos sus elementos, sus características, sus esencias, y a partir de eso, una combinación de materiales en un proceso de síntesis mental y de abstracción también, repetición de elementos y también combinación de opuestos. Entonces, la madera pesada, la varilla así como muy ligera. Luego otros proyectos que también la toma de conciencia del elemento que tenemos ahí y la relación y el diálogo que tiene con el tiempo. Entonces, sabíamos que con una acción de lijar, así como muy sencillo, podríamos obtener distintas capas del tiempo. O, por ejemplo, cuando estamos en un departamento rehabilitando y especulamos que vamos a retirar todas las paredes y después nos queda un montón de material ahí como, ¿y ahora qué hacemos con todo ese material? Pero también lo que decidimos es que con las paredes que quitamos dejamos registrada la historia, la huella de, digamos, de los elementos. Mari, ¿puedes continuar un segundo, por favor? Sí. Que en realidad la huella, pero también de que esta montaña de escombros vamos a convertirnos en expertos, les vamos a clasificar y a partir de esta basura, entre comillas, vamos a generar soluciones y sistemas que nos permitan justamente reusar, reciclar y transformar. Y entonces, en este caso, nos habían donado estas maderas de una casa también de la ciudad de Quito y trabajado los escombros con esta madera da este resultado, digamos, en una casa, en un departamento en plena ciudad, con un aire así como más abierto, más orgánico. En otras ocasiones hemos hecho transformaciones igual en una cocina y en un baño en la ciudad de Quito, así como un encargo bastante chiquito, pero siempre estamos pensando en los recursos. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos estas baldosas negras, blancas, digamos, todo dispersas, con poca iluminación. Y entonces lo que decidimos ahí es como trabajar la materialidad, justamente quitar el esmalte y que aparezca la cerámica. Entonces también en este caso
hemos quitado papeles y éramos más expertos con temas de residuos, justamente de las demoliciones, comenzamos a separarlas y luego colocarlas una a una por los muebles donde habíamos retirado. Entonces, tiene mucha expresividad en la arquitectura. También habíamos visto que dónde botaban los árboles, dónde estaba el cementerio de los árboles de la ciudad. Esto es un acto así como muy de preguntarse cómo están pasando las cosas, qué dinámicas tiene la ciudad. Y a partir de esto obtuvimos un tronco enorme para la cocina. Esta es la isla de la cocina. Y al mismo tiempo era una lectura de la clínica que era periodística, y entonces se obtuvo el material periódico y se lo trabajó arquitectónicamente a modo de colección de justamente utilizar todos estos periódicos. Nos pasamos rápidamente a otro proyecto, generación de tecnología, o sea, justamente de los residuos, como de estos materiales en reciclaje podemos hacer encofrados, y estos encofrados nos permiten... Parece que se ha cortado Se tildó. la conexión. Ahí le aviso. ¿Vos le avisás, Mari? Sí. Estamos acostumbrados a que esto sucede Claro. diario, ¿sí? Sí. Ya volvió. Bien, Daniel. No te escuchamos, Dani. Perdón, que estaba la batería baja y pensé que le conecté y no ha estado enchufado. Perdón. Continuamos. Ya. Ya, ahí estamos. Entonces, lo que decía que a través de estos materiales de reciclaje hacemos encofrados y generamos una solución única. Estos hormigones de una sola pieza que se pueden combinar, que pueden generar relaciones y que a partir de cómo se les coloca, son mesas, son banca, son espacio de cocina, son repisa. Entonces tiene que ver con la unicidad y la multiplicación de la solución, la simplificación de las ideas. Entonces, en este caso, son 2 piezas de hormigón que se las puede trabajar como un Lego que tienen los pasadores cada 1,20 m, y a partir de eso se puede armar un sinnúmero de situaciones y de espacios a través de la estructura en la arquitectura. O cómo hacemos estas aproximaciones. Esta es una casa muy sencilla que pretende construirse muy rápido. Entonces se plantea 7 cerchas que se las construye muy rápido, se las levanta y a partir de eso comienzan a definirse las paredes, comienzan como a consolidarse las paredes. Nos pasamos rápidamente de idea. De exploración a partir de mecanismos, de generar que el usuario sea parte de la arquitectura misma. Y también seguimos con el reciclaje de objetos y su descontextualización. Entonces, justamente una arquitectura viva, una arquitectura que tiene movimiento, que puede transformarse con los deseos del usuario, de un usuario vivo, que siempre está cambiante. Entonces, van apareciendo situaciones y justamente nos replanteamos porque nos estamos preguntando acerca de la esencia de lo que estamos haciendo.
Entonces, nos interesa justamente la descontextualización de los elementos y la abstracción de la mente. Les vamos a hablar ahora de un proyecto, como que cada proyecto o cada pedido es un pretexto a soñar y hacer arquitectura. Hablamos de una artista, una clienta que es artista, que se llama Pilar Flores, y que dentro de su obra, una de sus obsesiones, si podemos nombrarlos así, es dibujar una montaña, y siempre la misma montaña con distintos momentos del día, del año, de las estaciones. Entonces, el pedido en realidad era cambiar la cubierta de su casa, y lo vimos como una oportunidad de que un elemento, un mantenimiento y el cambio técnico de una cubierta pueda ser generador de contemplación, de sueños, de realizar y de ampliar el espacio. No necesitaba ampliar su espacio así tan como físicamente, digamos, sino que necesitaba recibir esa montaña a su casa, y por medio de un periscopio, así como si la casa fuera un submarino, estaríamos atrayendo la montaña dentro de la casa. Entonces, esto fue la idea, y a partir de esto empezaron también intervenciones en la cubierta, como por ejemplo una plataforma, una espina, una columna vertebral que nos llevaría hacia la montaña deseada y hacia la cordillera y otros puntos de importancia en la ciudad de Quito, que eso vinieron apareciendo a la final al momento de que nos elevamos y podemos subir encima de esta cubierta. Entonces, aquí tenemos un corte que una casa rodeada de vegetación, como así bañada de lo verde, y con ahora una extensión hacia el paisaje, hacia el territorio. Por eso hablamos de una arquitectura urbano-territorial, porque llevamos a nuestro alcance lo que es la montaña que hemos olvidado al momento de construir ciudad. Entonces, cuando justamente estamos interviniendo en el... ¿me escuchan? Sí. Ya. Sí, se escucha. Porque vi alguien que había perdido el audio. Entonces, en el momento de ajustar esta idea, este sueño, estamos con el espejo averiguando de que sea posible nuestra locura, ¿no? Porque una cosa es dibujar y soñar y la otra es hacerle realidad. Y a fin de cuentas, nos dimos cuenta que sí, y que también por medio de no sé si hay la foto del espejo, Daniel. No hay, María. Ahí, al medio de levantar la cabeza, es como una sorpresa al entrar a la casa. También en el tratamiento de cómo vamos a enseñar o a apuntar el cambio de cubierta y la intervención en este momento, hemos decidido que las tejas que acompañaban el recorrido, el nuevo recorrido, la extensión de la casa, iban a ser de nuevas, y que íbamos a reusar la mayoría de las tejas antiguas. Distintas situaciones dentro de una propuesta así mínima, sutil, con poca material, pero que en realidad agranda, amplía, es una amplificación y una potencialización. Y de esta manera, como que Pilar ahora tiene como acceso a los atardeceres, tiene acceso a su territorio, el territorio llegó a su casa. Hay esa conexión con la cordillera que está lejana a través de estos dos edificios
Digamos, es algo que en una ciudad donde hay montañas, es ese vínculo con las montañas. Entonces, como que de alguna forma es posible dar a alcanzar, o sea, alcanzar el territorio y dar a conocer. Aquí justamente el hecho de hacer esas plataformas nos dio la oportunidad de alcanzar el Cotopaxi y el Panecillo, que es uno de los hitos de la ciudad de Quito y no se ve desde cualquier lado. Nos cambiamos de proyecto, este es el último proyecto que les vamos a contar. Tiene que ver con un proyecto territorial también de paisaje, que es una arquitectura que nos imaginamos que es planetaria. Entonces, justamente hablándoles de esta problemática de Quito y de algunas ciudades, justamente que siguen expandiéndose y van comiendo todo lo que ven frente a la ciudad. Entonces, nosotros frente a esta problemática, decidimos hacer una casa que tome el territorio y que lo valore y lo considere. Entonces, vimos cuáles son los recursos propios de los alrededores de Quito y tener como conciencia de que puedes trabajar con la tierra, que puedes trabajar con los carrizos que crecen en los ríos, que puedes trabajar con maderas del territorio, pero también puedes trabajar con lo que te ofrece la ciudad, como los desechos de la propia ciudad. ¿Y cuál va a ser el intercambio con este mismo territorio? O sea, en este caso, no sé si quieres volver la imagen anterior, Daniel. En este caso, los clientes decidieron como plantar árboles como una retribución a los recursos que iba a usar para construir su casa. Entonces, es una historiadora del arte y un montañista. Y al principio estábamos como seducidos con las ideas de los estratos, de las montañas, pero que también vimos esas mismas lógicas en la construcción de los alrededores de esta localidad que está fuera de Quito, justamente que tiene que ver con el tiempo y con los recursos que uno tiene a la mano. Entonces, piedras, tapiales, bloques, ladrillos, cómo se juntan los materiales y cómo a partir de eso se solidifican. Entonces, lo que estábamos proponiendo aquí es trabajar a partir de los recursos, tanto naturales como reciclados, y generar unas plataformas que fueran unas macetas habitables. Entonces, rápidamente, esa es como la idea de la casa. A partir de esto, yo les había dicho que obtuvimos materiales de la propia ciudad. Entonces, este es un museo de la ciudad que hizo algunas transformaciones a lo largo del tiempo y tenían un sinnúmero de reciclables. Entonces, nosotros hicimos un trueque de limpieza por obtención de este material, y es un material oro, porque es madera de chanul que ya no existe, y nosotros teníamos abundancia de material, entonces podíamos hacer que justamente la solución sea única, la repetición de los materiales. Obtuvimos también estas cajas, que eran unas cajas digamos, de hilos, de telas, y después se convierten como dentro de un espacio icónico, en unas canastas que pueden subir los elementos. Aquí se puede ver también estos materiales que no se veía que había, porque esta es la imagen inicial de lo que teníamos, pero habíamos dicho, si es que hay ciertas maderas, este trueque es un éxito. Y finalmente hubo 30 columnas de madera que decidimos colocar entre amigos, entre los clientes, entre nuestros colaboradores y nosotros mismos. Paramos la oficina durante una semana y nos pusimos a colocar estas columnas. Entonces ahí, en medio de la naturaleza, hicimos una lectura de los árboles, justamente de las existencias, de las paredes, de los recursos. Estas paredes había que botarlas en cierto fragmento para tener una relación
con las otras casas, porque es un mismo conjunto familiar. Entonces, una lectura muy minuciosa de cada elemento, de todos los detalles que estaban en este lugar. Entonces, como los árboles van quedando y son parte de la arquitectura que se propone. La casa se levanta y el árbol queda en la parte baja, la casa se abre y el árbol queda en la mitad. La montaña, cómo se la considera, se comienzan a tejer estas paredes de ladrillo y adobe y se paran en cierto punto, o sea, solo crecen hasta determinada altura porque desde ahí la mirada se puede conectar con todas las montañas. Dejas de ver lo que no quieres ver, todas las construcciones, y solo te enfocas en el paisaje. Entonces ahí se puede ver un poco esa relación con las montañas. Fotografías a través del tiempo, el living, que es un living exterior, así hace buen clima en general, pero sin embargo estamos en Quito a 2.800 metros, pero hay una armonía con la vida y con los recursos que se tiene ahí mismo. Entonces, esos materiales que nos conectan justamente con la tierra, con la naturaleza, es una casa, digamos, que se vive esa naturalidad. Acá se pueden ver ladrillos reusados que ocupamos de estas paredes que yo les contaba, que botamos del perímetro de la casa, triples alturas. Ahí se puede ver las cajas en movimiento. Ese vínculo con los exteriores, cubriéndose de lo que no queremos que sea parte de la vida, pero abriéndonos a lo que sí queremos que sea parte. Esa conexión con el territorio. Ahora les vamos a contar un poco de los recursos hídricos que hay en la localidad, pero a partir de esta misma casa. Y empezamos con su nacimiento con los ojos de agua que salen de la montaña. Sí, entonces es una valoración del agua que está en nuestra ciudad y que no la conocemos. Y cómo tenemos estas quebradas, estos bajantes de aguas naturales y que no sabemos que existen. Pero esto está ocurriendo en la ciudad. Esto es una imagen bastante cruda, pero va ocurriendo a lo largo de toda la ciudad. Todos los desechos líquidos van directamente a las quebradas. Entonces tenemos ojos de agua a 10 metros de aquí y se contamina inmediatamente. Entonces lo que se propone aquí es una casa que tome posesión de los recursos, los desechos líquidos, haga filtros vegetales y que estos filtros culminen en un estanque de agua donde haya peces. Y lo que estamos proponiendo es la simbiosis, digamos, entre todos los seres. Generamos estos filtros por medio del biodigestor, donde tiene un crecimiento exponencial que después culminan con peces y es así como bastante ornamental. Entonces los desechos se convierten en vida y a partir de esta agua se va regando, digamos, a las plantas. Entonces aquí se puede ver justamente estos filtros así como muy frondosos. Y un poco más de las imágenes de la casa antes de culminar. Entonces, para nosotros esta casa tiene un sentido así como muy fuerte, territorial. Es una casa de ideas que se deben multiplicar, que justamente trabaje los reciclajes y que trabaje con elementos naturales y que considere el lugar donde está viviendo. Con eso culminamos. Muchísimas gracias. Dejo la palabra para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes en nombre del taller. Nosotras tenemos la costumbre de, bueno, de abrir, como bien dijiste, Daniel, las preguntas. Pueden ser vía chat o directamente levantando la mano.
a docentes y estudiantes. Bueno, para romper el hielo, si me dejan arrancar, muchas gracias María y Daniel. Les quería hacer una pregunta en realidad y un comentario a la vez respecto al primer corte de los 500 pasos que ustedes mostraron, que es bellísimo como metodología también de explorar un territorio, y me acordé muchísimo de los cortes de Alexander Humboldt en sus exploraciones de montaña y en sus exploraciones a principios del siglo XIX en Ecuador propiamente dicha. Quería ver si ustedes tenían alguna contaminación o transferencia cruzada en relación, porque la gráfica incluso me resultó muy con reminiscencias de la gráfica de él. En realidad, creo que hemos descubierto a Humboldt un poco tarde, pero sí es una fuente de inspiración para nosotros. En este caso del acto poético no estaba presente todavía en nuestras vidas, pero más que todo era sobre el acto poético como lo describe Jodorowsky, que es este cineasta, escritor y actor chileno, que en el acto poético habla de cómo tomar conciencia, o sea, de cómo agregar poesía a un acto cotidiano o darse como metas dentro de la vida cotidiana, que también se podría, digamos, reconocer también en tipos de arte, de performance, que son como darse reglas para ir a hacer como, bueno, en este caso una caminata, pero darse reglas para viajar, darse reglas como para enfocarse en otras explosiones adentro de la experiencia. Entonces, También lo de Humboldt, o sea, sí nos ha maravillado. Justamente esos cortes tan detallados, así como tan característicos, con mucha personalidad, en la que evidenciaban todo lo que existía. O sea, lo anotaban, lo dibujaban y, y eso sí nos motiva y sí nos genera así como mucha curiosidad de entender el mundo. Claro, porque justamente yo hace poquito terminé de leer el libro de él, que es una compilación de Andrea Wolf, y cuando ella cuenta cómo Humboldt relevaba la montaña y qué naturaleza había a determinada altitud, esta sistematización de decir, bueno, tantos metros en altura, mido tal y tal cosa, lo relacioné enseguida con cómo ustedes contaban su manera de transitar esa montaña y de explorarla, ¿no? Con esta invención de la naturaleza que llamaba él. sí. Sí, muy bello esas gráficas. No sé si todos conocen, pero es importante que lo miren. Es que más que una gráfica también es un acercamiento al territorio, o sea, que puede abarcar datos científicos, técnicos, así como estaríamos haciendo un levantamiento de un terreno, un análisis de sitio, de programa, y de esos datos técnicos, pragmáticos, podemos también tener una interpretación sensible del territorio, o sea, la representación puede ser como adaptada a lo que queremos vincular o este tipo de datos que son más oníricos. Bueno, a ver, ¿alguna estudiante, algún estudiante? Yo tengo una consulta. Hola. Hola. Mi nombre es Belén, estoy haciendo PFC en la cátedra y a mí me llamaron la atención que acá me anoté dos temas de los que trataron. El primero, bueno, con el tema de esta transformación de los materiales, me llama la atención, me llamó mucho la atención que usen materiales que se desechan de otras obras, como una especie de, no sé, como revivir esa obra de vuelta en parte, porque en vez de tirarlos y que queden como escombros, se transforman en otra cosa. Y quería saber si por ahí, o sea, si ustedes
el proceso proyectual, o sea, la idea que ustedes van teniendo, esos materiales, por ejemplo, las medidas o las texturas, o sea, cómo es ese proceso de ida y vuelta que ustedes van teniendo, si tienen en cuenta la textura del material de cero o por ahí lo transforman y vuelven, y lo vuelven un material que ustedes quieren. No sé si me explico, como si de cero ya tienen concebido esa textura o si ustedes la van transformando o depende del proyecto. No sé si... Yo te respondería que no, tiene que ver con la casualidad, como diría Rafael Iglesias, en el sentido de encontrar las cosas, o sea, de maravillarse justamente con el hallazgo. No hay ideas preconcebidas, digamos, hay metodologías, hay gestión, hay como entendimiento de lógicas de juego, pero digamos, cómo se palpa el material y cómo este material es expresivo y este material justamente tiene cualidades propias, esas ya no las podemos controlar, sino más bien justamente en la unión de esos materiales, en la articulación, con un trabajo artesanal, como había dicho, van surgiendo cosas. Surgen cosas y para nosotros los resultados también son sorpresivos. Adaptamos a los materiales que crucen el camino. El diseño se adapta al material, digamos. Sí. Claro. No hay una forma concebida. Claro, sí, porque una vez yo también había visto una charla, acá hay un estudio en Rosario, un estudio de arquitectura que utiliza muchos materiales reciclados también y por ahí ellos se acataban más algunas medidas o cosas así, pero claro, es como que acá más se dejan sorprender con cómo queda una vez que ponen el material. Algo así sería. Sí, y lo lindo es que es una metodología de tener los ojos bien abiertos, de ver qué es lo que te está ofreciendo la ciudad, porque nosotros vivimos en la ciudad, entonces no ir como a la ferretería a ver qué materiales nos vende, sino la ciudad qué materiales nos está ofreciendo. Entonces hemos visto tejas, hemos visto maderas, hemos visto periódicos como les habíamos mostrado, pequeñas piezas metálicas raras, vamos encontrando cosas que no tenemos conciencia de que existen. Entonces es una metodología de que pueden aparecer millones de materiales. O sea, la gama de posibilidades se amplía y a partir de esa mirada podemos generar diálogos entre las cosas que encontramos. Y también como para meternos, digamos, en conceptos, en esta idea, por ejemplo, del arte povera de los años 70, de este arte italiano, que no hacía transformaciones de la realidad, sino más bien ponía a dialogar los materiales e intensificaba los sucesos. O sea, por ejemplo, intensificaba la gravedad, intensificaba el peso, intensificaba el tiempo. Entonces, esas cosas nos interesa como evidenciar, potencializar, así como, bueno, justamente esto. Sí. Claro. Y después otra de las cosas que me llamó la atención en el último proyecto que ustedes presentaron fue el tema de los biodigestores. Sí, eso la verdad me llamó muchísimo la atención de cómo es que limpian el agua y de si eso por ahí no se podría llevar como escalas más grandes y hasta, no sé, empezar a limpiar el agua, que si muchas de esas casas tienen esos biodigestores, por ahí se empiezan a limpiar el agua. No es tanto una pregunta esto, sino más como algo que me llamó la atención de que se pueda seguir... como, no sé, limpiar, no sé, el agua de un lago para que lo use la gente de un pueblo, por ejemplo. Sí, justamente creo que todos los arquitectos debemos estar siempre como muy conscientes del medio en el que vivimos, porque la arquitectura es muy, muy transformadora y ocupa muchos recursos y justamente genera muchas contaminaciones y las ciudades, al ser un aglomerado de gente, genera muchos desperdicios. Entonces,
estas ideas simbióticas se deben replicar. Debemos vivir en un mundo simbiótico. Listo, muchas gracias. Gracias a vos. ¿Alguien Un más? mundo simbiótico con creatividad y desafíos. Sí, más que nada porque acá no sé si, o sea, más en Latinoamérica hay mucho para hablar, para hacer con eso. Por ejemplo, acá en Argentina también tenemos un montón de, o sea, tenemos, no sé, microclimas en todo el país que se pueden utilizar y por ahí no conozco tanto de otros países, pero quedando un poco en Argentina, entonces es como que eso se puede ir utilizando para alimentar hasta a pueblos enteros, como esa idea. Creo que es muy interesante sobre lo que están comentando de ver el material, de dejarse sorprender, así como ver el material con el que están ejecutando, también están viendo material de proyecto, por ejemplo, cuando ven la montaña que otro no ve. Entonces, me parece que como metodología es muy interesante para ver cómo la podemos empezar a aplicar al encargo que le toca a cada uno, porque nadie, o sea, esto también muy en relación a lo que hablamos con los chicos que ya van a ser profesionales. Hay un encargo y hay un encargo paralelo, que es lo que uno tiene ganas de hacer. Y acá nadie le pidió un paisaje a la montaña. A pesar de que esta clienta pintaba la montaña día y noche, solamente quería cambiar el techo y ahí fue como la visión de ustedes de poder dejarse sorprender y ofrecerle eso al que tenía el requerimiento. Entonces, como ahí está la poética, pero también está como ese plus que le están dando y que están descubriendo ustedes también. O sea, ese dejarse sorprender está bueno para que lo usemos todos. Sí. La cultura de sorprenderse. Eso nos brinda justamente querer y tener la mirada abierta. O sea, la curiosidad que uno puede encontrar en muchos lados y eso también como encontrar en lo doméstico, en lo ordinario, fuentes de inspiraciones y de abrir los ojos. Y lo que pensamos nosotros es que nos interesa el diálogo, entonces vamos como conociendo a los clientes a través de muchas conversaciones, vamos explorando un poco sus mentes, un poco sus especulaciones, sus expectativas, sus sueños, digamos, su cotidiano. Y a partir de eso entendemos un contexto y ese contexto, qué es lo que nos está brindando. Entonces queremos hacer lecturas amplias para elevar las ideas y para ver un poco más allá y ver qué podemos encontrarnos y a partir de eso tener una mirada así como más amplia de todo el problema, de la vida en general, que es la arquitectura, y que la arquitectura tenga pequeños pretextos para relacionarse con otras disciplinas o que se pueda relacionar igual con otros eventos, con otras circunstancias. Y este mensaje para todos los alumnos también, que todo es un potencial proyecto, que todo es valorable, que todo es así como magnífico y que solo hay que ver cómo se le puede resaltar, cómo se le puede evidenciar. Bueno, ¿alguna pregunta más? Estaríamos cerquita ya de la hora de empezar el segundo trabajo práctico. ¿Hay alguien más que quiera hacer una pregunta? Hacemos un lugarcito más. Si no... Yo creo que había visto Diego levantar la mano. Ay, no lo veo. No veo. Pero no sé dónde se ve. Diego. Estoy acá, no sé si pueden verme. ¿Me escuchan? Gracias. Seguro que no hay estudiantes que quieran hacer otra consulta, ya que queda poquito. Bueno, si me permiten, ayer
estos últimos días hubo una cosa muy conmocionante para mí y que uno ve que todo se une. No sé si escucharon, fue la despedida de una artista muy importante aquí en Argentina, que es el Indio Solari, y en una de las cosas que dice es que va a empezar por el final, y yo quiero hacer una reflexión que también empieza por el final, porque me interesa toda esta cuestión de la interdisciplinariedad que ustedes plantearon. No sé si alcanzarán a ver, hoy me tocó trabajar desde la casa de mi hermana, en una ciudad que no es Rosario. Estoy haciendo otro trabajo estos días, y me senté a escucharlos, y encuentro sobre el escritorio de mi hermana, alcanzan a ver qué es un diapasón de 440. Este instrumentito lo usan los músicos para poder afinar en una determinada vibración. Y resulta, miren, se me paran los pelos acá, cómo, y yo reconozco que no los conocía a ustedes dos, no solo no los conocía a ustedes dos, no conocía su obra, pero cuando hablan me parece como que nos hubiéramos conocido desde siempre. Hay una cosa con la que ustedes terminan cuando dicen, nombrando a Jodorowsky, cómo poner poesía en cada acto. Yo vengo también de un pueblo del interior y de una familia donde no había poesía, o por lo menos yo no la escuchaba o no la veía. A mí lo que me importa de esto es la diferencia que hacen entre el actuar de cada día y ponerle algo, pero ponerle algo con amor. Como dice Neil Young, un poquito de amor en cada acto hacen de este mundo algo mejor. ¿Por qué doy toda esta vuelta? Porque nosotros también tenemos una clase que ¿saben cómo se llama? Se llama Entre, porque habla de ese lugar definido entre lo público y lo privado, ese lugar que ustedes adujeron como de las persianas, y termina valorando una cuestión que para mí es absolutamente fundamental, que es la que nosotros los docentes tenemos que transmitir. A ver, no es solo una cuestión de sensibilidad, como quien para trabajar en esto tenga que ser un sensible, porque eso a mí toda la vida me dejó afuera, porque yo no creo ser un tipo sensible, pero sí hubo docentes que me enseñaron que esto era cuestión de percepción. Eso sí lo podemos entrenar, sí nos incluye a todos. Tal vez cada uno empecemos percibiendo cosas distintas, pero vamos a llegar a la emoción. Vamos a llegar a afinar en ese 440, tal vez, o si no, cercano, ¿no? Cada uno con su mirada. Y eso es lo que me parece maravilloso de transmitirles a nuestros estudiantes. Sin conocernos, enseñamos o queremos mostrar lo mismo, tal vez con otras palabras, con otras obras, tal vez con otra escala, porque nosotros hablamos más de la ciudad que de la obra, llamémosle doméstica. Mariela mismo, Spack, siempre me dijo mirada atenta y creativa, y eso para mí me iluminaba. Como ustedes dijeron, che, la cultura del sorprenderse. Me parece fantástico que lo digan en palabras y que podamos transmitirles no una forma de una obra a nuestros estudiantes, qué forma tiene para que la copiemos y la emulemos, sino la propia manera de hacer las cosas. Es lo que te termina haciendo feliz en la vida, digamos. O sea, esto va mucho más allá que hacer una obra que tenga calidad arquitectónica. Se trata de la realización en el hacer, y eso es lo que me parece fantástico, tratar de destacar eso para nuestros estudiantes, para que veamos eso, que en la percepción, que en la mirada atenta,
en la manera de ver. Hay gente que se habrá parado y la montaña no la vio, ni vio las maderas de esa madera, de esa buena madera que ustedes sí vieron, ¿no? Y que con eso dijeron, esto es oro, no es madera, por darle un ejemplo, ¿no? Me parece que eso es digamos, para aplaudir, porque eso no se enseña, eso se contagia en el hacer. Así que muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo no veo más manitos. ¿Hay alguien más que quiera hablar? ¿Hacer una pregunta? Bueno, Daniel y Marí, es un placer tenerlos con nosotros. Es un placer referenciarlos en esta abundancia de información que tenemos gracias a la web. Muchas veces decimos, bueno, pero es mucha información y es necesario apuntar a algunos autores, algunas autoras. Para esto sirve nuestro ciclo de charlas, ¿no? Para, como decía al inicio, construir nuestro propio sistema de referencias que se va armando desde las iniciativas del colectivo docente, ¿sí? Así que bueno, es un placer tenerlos, esperamos volver a tenerlos, que nos cuenten un poco más sobre esas casas, la maceta, ¿cómo es? Las macetas habitables son una exquisitez, sensible con el ambiente y con todo. Así que bueno, no sé, los despedimos y los esperamos para la próxima. Muchísimas gracias, Susana. Qué felicidad poder compartir con ustedes. La verdad es que nos quedamos súper contentos y sí, esperemos que se den más encuentros y que podamos seguir haciendo cosas. Les mandamos un gran abrazo a todos y ojalá algún momento ya ir para Rosario. Me encantaría. ¿Cómo no? Claro que sí, a comer una boga, siempre decimos acá. Bueno, gracias por compartir el tiempo con nosotros. Abrazo grande desde Rosario. Un Yo gran les abrazo. agradezco mucho y solo quería terminar sobre una publicidad, capaz. Estamos como cronistas este año en Arquitectos al Aire, que es una radio de Córdoba. Entonces es el sábado en la tarde. Nosotros intervenimos una vez al mes hablando de exploraciones territoriales y bueno, hay un montón de otros programas súper interesantes que les aconsejo a todos los estudiantes y a ustedes de acercarse a este programa porque esas iniciativas justamente fomentan cultura y entonces es publicidad, pero es también como para apoyar y es una radio de Argentina y que habla de un montón de temas súper interesantes. Así que... Gracias, Marí, por compartirlo. Lo vamos a buscar. Qué bueno. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Nos vemos. Chao, Chao, chao. gracias. Chao. Chao, hasta luego. Cortás la grabación.